dar inicio entonces al informe de la mixta del proyecto de dietas. Gracias, señora presidenta. La señora presidenta pone en discusión el certificado de la comisión mixta recaído en el proyecto de reforma constitucional que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones, correspondiente a los boletines número 9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07 y 13.013-07 refundidos. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de suma. Las divergencias suscitadas entre ambas cámaras derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional de una de las enmiendas efectuadas por el Senado, consistente en la sustitución del número 4 del artículo único, reemplazando así la disposición transitoria que dicho numeral proponía. La comisión mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas cámaras, efectúa una proposición que consiste en aprobar el texto del número 4 despachado por el Senado, sustituyendo en el inciso segundo de la disposición transitoria que contiene la expresión 60 por 90, relativa al plazo que tendrá el Consejo de Alta Dirección Pública para la determinación, por única vez, de las rentas que se señalan. Y agregando a dicha norma un inciso final nuevo, referido al deber del mencionado Consejo de considerar la realidad económica del país y el análisis de la política comparada. La Comisión acordó la señalada proposición con las votaciones que se consignan en el informe. Cabe hacer presente que la proposición de la Comisión Mixta requiere, para ser aprobada, el voto conforme de los 3/5 de los senadores en ejercicio, esto es, de 26 votos favorables. El boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición figuran en sus columnas quinta y sexta la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse el informe de esta comisión. Es todo, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Voy a ofrecer la palabra al senador Víctor Pérez para que nos dé informe de la comisión mixta. Gracias, presidenta. Corresponde a esta sala del Senado se pronuncie sobre la proposición contenida en el informe de comisión mixta que se constituyó para resolver las discrepancias que surgieron entre ambas corporaciones durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones. Cabe recordar que tanto el Senado como la Cámara de Diputados alcanzaron un alto consenso respecto a la idea de que sea un órgano de carácter técnico, el que cada 4 años fije las remuneraciones del presidente de la República, de los senadores y diputados, de los gobernadores regionales, de los funcionarios de exclusiva confianza del jefe de Estado, que señalan los números 7 y 10 del artículo 32, a saber, ministros, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales, jefes de servicio de libre designación del presidente de la República y de los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas. Al efecto, es sabido que las remuneraciones del sector público están regidas por diversas reglas, siendo la escala única de sueldo la norma general. Las remuneraciones de dicha escala se conforman por el sueldo base y por un conjunto de asignaciones que dependen de las responsabilidades y características del cargo, de los títulos académicos del funcionario y de la institución en la que trabaja, entre otros aspectos. Asimismo, se ha producido un acuerdo respecto a la idea de que los diputados y senadores perciban como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado. Este último concepto incluye todas las asignaciones que actualmente considera la legislación y que forman parte de aquella. Además, hubo acuerdo en que la fijación de tales remuneraciones no es una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Igualmente, se precisó que todos los aspectos relativos a la implementación de este nuevo sistema serán fijados mediante una ley orgánica constitucional que regulará el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la Comisión, que de manera definitiva fijará las remuneraciones de las autoridades políticas. Luego, corresponde precisar que la controversia se produjo exclusivamente en la norma transitoria que aprobó el Senado, que establece que dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta reforma constitucional,
el Consejo de Alta Dirección Pública, creado por la Ley 19.882, fijara por una sola vez las remuneraciones de los ministros de Estado y los diputados y senadores en los términos que dispone el artículo 62, las que regirán hasta que se adopte el acuerdo que establece el artículo 38 bis. Este artículo agrega que dentro de los 60 días siguientes a la publicación de esta reforma, el mencionado Consejo determinará también por una sola vez las rentas de las demás autoridades señaladas en el artículo 38 bis, las que regirán hasta que se adopte el acuerdo que establece el mencionado precepto. Igualmente, y en el mismo término, precisará las remuneraciones de intendentes y gobernadores, las que regirán hasta el día en que asuman sus cargos los gobernadores regionales. Finalmente, dispone que el Consejo de Alta Dirección Pública reducirá la última remuneración percibida por las autoridades ya mencionadas en el porcentaje que su estudio lo justifique. Para ello deberán tener en cuenta la escala única de sueldo de la Administración del Estado y los parámetros establecidos en el artículo 38 bis. Esta disposición fue la que rechazó la Cámara de Diputados, dado que no alcanzó el quórum necesario para su aprobación. Constituida la comisión mixta y luego de un amplio debate sobre este precepto, se llegó a un consenso mayoritario en orden a respaldar el texto que había acordado el Senado con dos enmiendas. La primera supone aumentar de 60 a 90 días el plazo que tiene el Consejo de Alta Dirección Pública para reducir las remuneraciones de las autoridades políticas que no sean ministros, senadores y diputados. La segunda implica agregar un criterio adicional a los que deberá tener en cuenta el Consejo de Alta Dirección Pública para reducir las rentas de las autoridades políticas y que consiste en considerar la realidad económica del país y la política comparada. Ambas enmiendas se hacen al texto aprobado por el Senado y contaron con el voto favorable de la mayoría de los integrantes de la comisión mixta. Señora Presidenta, la fórmula acordada por la comisión mixta da una solución a la discrepancia surgida entre ambas corporaciones y garantiza la idea de entregar a un organismo técnico que no forma parte del Congreso Nacional la facultad para reducir la renta de las autoridades políticas del país, materia que ha generado una polémica que ha enturbiado el trabajo legislativo y la percepción de la ciudadanía respecto a la labor que cumplen sus representantes. Consideramos que esta iniciativa constituye un hito relevante en la historia democrática del país y sigue un modelo que ya se utiliza en otras latitudes con el fin de garantizar una solución técnica y desapasionada al momento de fijar las rentas de las máximas autoridades políticas. Por estas razones, recomendamos a esta sala aprobar la proposición de la comisión mixta. He dicho, señora Presidenta. Gracias, senador Pérez. De la votación, por la afirmativa 36 votos, por la negativa 0, abstenciones 0, pareos 0. Aprobado el proyecto y despachado.